usuarios han contado que más allá del mediodía, cuando teóricamente debía haberse resuelto, seguían teniendo problemas. De hecho, esta mañana, quienes, por ejemplo, sí hemos tenido llamadas, teníamos problemas en la conexión de Internet. En cualquier caso, el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, de quien depende las telecomunicaciones aquí en España, ha abierto una investigación para saber finalmente qué es lo que ha pasado en este que, como decías, Ricardo, es el segundo apagón. No tuvo las dimensiones ni la duración del primero, el que afectó al suministro eléctrico de toda la península ibérica, pero evidentemente esta mañana se ha vivido situaciones de caos en lo que a las telecomunicaciones se refieren, Ricardo. 9 en punto, Enrique, gracias. Ya está vigente una ley en Estados Unidos que es muy importante, Juan Camilo. Penaliza lo que hasta ahora increíblemente no estaba penalizado, la terrible práctica de crear imágenes falsas con inteligencia artificial de mujeres mayores o menores de edad desnudas. Por Dios. Imagínese usted. Esto en años recientes, Juan Camilo, hay muchos casos, afectó desde niñas de colegio menores de edad, sí, claro, hasta artistas y mujeres famosas. Finalmente, esta iniciativa, que fue impulsada por la primera dama Melania Trump, fue firmada por el presidente de los Estados Unidos. Ricardo, y aquí hay que destacar que ya estaba penalizado en algunos estados, pero a nivel federal no contaba con una ley que precisamente criminalizara esta conducta. La inteligencia artificial ha presentado oportunidades y avances importantes para los seres humanos, nos facilita el trabajo, perfecciona procesos, facilita operaciones y hasta nos sirve para hacer bromas, generar imágenes y reírnos un rato. Pero esa realidad no es solo color de rosa. La inteligencia artificial ha generado retos para la intimidad de las personas, de las mujeres y de las niñas. Hay plataformas que permiten, por cuenta de la inteligencia artificial, tomar una inocente foto de una amiga o conocida tuya que postea en sus redes sociales y modificarla para que esa misma persona parezca que está posando desnuda. Son las llamadas imágenes deepfake o de falsificación profunda, que ha afectado desde personalidades famosas como la cantante Taylor Swift o la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, hasta simples jóvenes estudiantes de colegio. Ahora finalmente hay una ley que busca o que se hace cargo de eso. Fue promovida por el senador Ted Cruz de Texas y la senadora Amy Klobuchar de Minnesota. Tuvo respaldo bipartidista amplio. En total, la votación de las dos cámaras, Senado y Cámara, fue de 400 votos a favor en contra de tan solo 2. Y ayer, durante un evento en la Casa Blanca, el presidente Trump la firmó. Se llama la ley Take It Down o la ley del desmonte. Primero criminaliza a nivel federal que generen sin tu consentimiento imágenes explícitas de inteligencia artificial. Da un plazo de 48 horas a las plataformas para que retiren esas imágenes de sus aplicaciones o sus sitios web, así como también videos. La ley da pena de cárcel, multas o ambas sanciones para quienes sean responsables de publicar esas imágenes, así como también criminaliza a aquellas personas que extorsionen o amenacen a otra persona con publicar una imagen explícita hecha con inteligencia artificial, una imagen falsa. La ley contó con un respaldo de peso desde la Casa Blanca, la primera dama Melania Trump, quien desde el momento en el que su marido asumió la presidencia, ella impulsó la ley sosteniendo reuniones con legisladores demócratas e incluso llevó a víctimas de montajes de inteligencia artificial al Capitolio para escuchar sus historias. Ayer precisamente durante la ceremonia había una niña víctima de los montajes, quien a sus tan solo 14 años terminó viendo cómo en la red social Snapchat gente de su colegio empezó a compartir imágenes falsas de ella junto a otras compañeras de clase desnudas. Al final 9 niñas fueron víctimas de estos montajes en esa escuela de Texas. Es tan solo uno de los muchos casos de estas imágenes que son creadas con plataformas de inteligencia artificial por parte de esta práctica que está afectando menores de edad y también mujeres en general, fundamentalmente, Ricardo. Y que también pasa en Colombia, Luis Ernesto, increíble, y lamentablemente pasa en Colombia también. Recuerdo recientemente un caso, por ejemplo, en el ejército, en un batallón, aparentemente en medio de una situación de una presunta infidelidad, se hicieron montajes de un supuesto catálogo de mujeres acompañantes con la cara de una integrante de la institución. Eso está en investigación por parte del ejército, pero también en los colegios. Y Ricardo, está pasando en los colegios, digamos, sin mencionar en cuáles, pero pues muy cercano a nuestra familia, un caso donde niños de bachillerato, de noveno, décimo,
les pareció gracioso coger fotos de compañeritas y con inteligencia artificial montarlas en imágenes desnudas, pero también en videos pornográficos. Y obviamente esto circuló rápidamente en los teléfonos celulares de los niños, y cuando las niñas pues afectadas tuvieron una situación muy difícil, muy incómoda. Las directivas del colegio tomaron cartas sobre el asunto y lo que hicieron fue lo correcto, que fue llamar a la policía de infancia y adolescencia. Es que aquí, digamos, eso se trata de algo no menor que se llama pornografía infantil. Entonces los chicos que pensaban que estaban jugando, pues se dieron cuenta que les estaban jugando era con candela. Y claro, estos son, digamos, los grandes desafíos que se tienen con herramientas como esta de la inteligencia artificial, que está al alcance de cualquiera. Hoy cualquier niño puede hacer ese tipo de imágenes, cualquier joven. Y pues entender que las consecuencias pues de los actos y de las decisiones son las mismas antes y después de la inteligencia artificial. 9-6 minutos, Luis Ernesto. Ya voy a Medellín en segundos para hablar del fallo que destituye e inhabilita a 3 alfiles del exalcalde Daniel Quintero, que según la Procuraduría pedían plata para financiar el movimiento político de Quintero, que hoy dice que quiere ser candidato a la presidencia de la República. Antes voy al Festival de Cine de Cannes, que está prohibiendo, Silvia, la desnudez en los vestidos de su alfombra roja. ¿Qué tal si esta prohibición hubiese sido antes? Ricardo, está en este momento el Festival de Cannes en todo su esplendor. Comenzó el martes 13, o sea, el día 13 de mayo de 2025, termina el próximo día 24. 9-6 minutos. ¿Estamos volviendo ¿qué? ¿A las buenas costumbres? Pero ¿por los qué? modales. No. Sí, entonces, es que la desnudez es una realidad interesante íntima. Además que esto pase en Francia. En Francia, es una pregunta. La libertad. Entonces Silvia nos recuerda que en 1998 una actriz, yo no sé si actriz, llamada Ilona Staller, ¿sabe quién es? Sí, claro, usted sí sabe quién es. ¿Quién es? ¿Quién es, Alberto? Mire, claro que sabemos. Los expertos saben quién es Ilona Staller, la chicholina. ¿Vio por qué no había que responder? ¿Vio usted? La reconocida actriz porno. Ella decía que no era una actriz porno, sino una trabajadora del campo de lo erótico. Exactamente. Eso decía ella, que era una trabajadora del campo de lo erótico. Pero ¿a quién engañamos, Silvia? ¿Qué hubiera hecho la chicholina? Aquí estoy de vuelta, discúlpenme, un fallo técnico, pero lo que les quiero contar es que todavía tenemos Festival de Cannes hasta el día 24, y una de las cosas que ha llamado mucho la atención es que este año el festival tiene un nuevo código de vestuario, y ese código de vestuario pide nada más y nada menos que no haya vestidos de desnudos. Suena una contradicción, pero la verdad es que esta es toda una categoría de propio Cannes. O sea, no hay ningún lugar más en el mundo donde en su alfombra roja no haya más chicas tratando de lucir sus cuerpos en esa alfombra roja. Pero claro, hay algunos excesos. Tú mencionabas a la chicholina, pero Cameron Díaz, Halle Berry, todas en algún momento han pasado por eso de mostrar las partes más delicadas de sus curvas por transparencias en ese tipo de vestidos, y lo que está haciendo ahora Cannes es prohibirlo, pero dicen que de todas maneras llegó tarde la orden, entonces ha habido gente que se lo ha estado saltando. Porque, claro, ¿qué es lo que son las tendencias? De lucir redes en los cuales se ven las bragas, se ven los pezones, o tener partes del cuerpo completamente desnudas, o a través de telas que muestran transparencia. Lo que dicen los organizadores del Festival de Cannes es que no quieren que alguien quiera dar un salto a la fama solamente a través de la alfombra roja. Pero la verdad es que esto es prácticamente una categoría. De hecho, todos los medios van a la alfombra roja para ver quién está tratando de desafiar más la costura de sus vestidos. La verdad es que vamos a ver qué va a pasar y cuánto van a cumplir todo esto las actrices, porque claro, dicen en Festival de Cannes que ya no quieren vestidos desnudos. Ese es el nuevo código de vestuario. Fíjate que la frase es muy particular, o sea, dice directamente que
por motivos de decencia, la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra zona del festival. Esa es la advertencia textual que lleva este nuevo código de vestimenta del Festival de Cine de Cannes, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. La Procuraduría, en fallo de primera instancia, inhabilitó por 14 años para ejercer cargos públicos al exsecretario de Gobierno e Inclusión Social durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, por presuntamente coaccionar a funcionarios de la alcaldía de Medellín para aportar parte de su salario y financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros, parte del proyecto político de Quintero. También fueron sancionados con 12 años de inhabilidad Juan Daniel Pulgarín y Freddy Alonso Agudelo. María del Pilar Rodríguez era la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, quien se negó a pagar y fue la quejosa. 9:12 minutos después de muchas versiones, de muchas denuncias, la Procuraduría profirió un fallo en el que destituye e inhabilita por 14 años al exsecretario de Gobierno durante la administración de Daniel Quintero, Juan Pablo Ramírez, y a 2 de sus subsecretarios por coaccionar a funcionarios de la alcaldía en la época de Daniel Quintero como alcalde para que aportaran parte de su salario para financiar la corporación El Futuro se parece a nosotros. Es decir, que los funcionarios de Daniel Quintero, Camila, le exigían parte de su sueldo a los trabajadores para financiar el proyecto político de Daniel Quintero. Claro, acuérdese que era época preparando campañas electorales en ese momento locales y sobre todo la plataforma de cara a la aspiración presidencial del exalcalde Daniel Quintero. Esta es una denuncia, Ricardo, de una funcionaria que en ese momento se negó a dar la plata que cobraban o que exigían para incluirla en el proyecto político del quinterismo. Ella denunció esta práctica y es la que está ahora provocando esta decisión de la Procuraduría contra las personas más cercanas al exalcalde Daniel Quintero. Eso sí, Ricardo, hay que decir que esta es una decisión de la Procuraduría en primera instancia y que los 3 anuncian que apelarán esta decisión. Ahora, un dato final. Estas personas hoy tienen contratos o están, uno en la Agencia de Tierras, otro en la UGPB, es decir, trabajan con el gobierno del presidente Gustavo Petro y habría que ver qué pasa si esta inhabilidad se mantiene porque no podrían ejercer cargos públicos. Es decir, son cuotas de Daniel Quintero en el gobierno del presidente Petro, Héctor, que llegaron al nivel del descaro de establecer un tarifario. De acuerdo al nivel, bachiller, 1 día de salario, 50.000 pesos mensuales. Técnico y tecnólogo, 2 días de salario, 100.000 pesos. Profesional, 3 días de salario, 200.000 pesos. Hombre, quitándole por la derecha la plata del sueldo a la gente para financiar la aspiración política de Daniel Quintero. Inaceptable. Héctor. Sí, señor, y que se evidenció en algunas pruebas que incluso revelamos aquí en Blue Radio desde 2021 en una reunión que se llevó a cabo el 8 de agosto de 2021, Ricardo, en la Casa Agudelo, donde que fue utilizada para promocionar y respaldar esta causa política del movimiento político. Usted habla, por ejemplo, de 50.000 a 200.000 pesos a contratistas, pero hay que recordar que secretarios y quienes eran directores de algunas dependencias llegaron a pagar hasta 2 millones de pesos. Hay que recordar también que la mayoría de funcionarios aportaron, pero otros no, como el caso de María del Pilar Rodríguez, la entonces directora de la Unidad Técnica de la Niñez, de la Secretaria de Inclusión Social, que fue además la quejosa en este caso, porque Juan Daniel Pulgarín la estaba presionando para renunciar, pues se rehusó a pagar el aporte de 800.000 pesos, según ellos, para la campaña de Independientes. Este es el momento y uno de los audios claves. Y lo que te pedí por 4ª vez ahora
por favor, entrégame tu carta de renuncia y ya me escudo, o me dices qué hacemos, si miramos el tema de insubsistencia o... No, pero es que yo te la voy a presentar. Lo que pasa es que en este momento estoy aislada, estoy esperando que una persona que vive acá... Y aunque es de primera instancia, Ricardo, también se está solicitando a la Fiscalía no solamente compulsar copias, sino investigar a Melissa Peláez, que en su momento era la representante legal de la aludida corporación, Ricardo. Héctor, gracias. 9:15. Doña Pilar Rodríguez fue directora de la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión Social, es abogada especialista en Derecho de Familia y es la voz que acabamos de escuchar en ese audio que pone Héctor cuando la llaman a decirle cómo no ha hecho caso, pues cómo resolvemos lo de su salida. Doña Pilar, buenos días. Muy buenos días, Ricardo. ¿Cómo recibe usted este fallo en primera instancia de la Procuraduría dándole la razón a sus denuncias? A ver, yo lo recibo contenta porque realmente uno va perdiendo la credibilidad en las instituciones y este proceso estuvo a punto de morir en la Personería de Medellín. Afortunadamente, cuando me notificaron el auto de archivo, yo tenía como quejosa la oportunidad de apelar y apelé. Y gracias a esa apelación, la Procuraduría tomó el caso por poder preferente y allí fue donde se hizo un análisis y se toma esta decisión en primera instancia, ¿cierto? Ellos tienen todo su derecho a apelar porque constitucional y legalmente lo tienen. Y bueno, yo lo único que espero es que la justicia confirme y reconfirme este fallo. Sí, doctora Pilar, en este caso muchas denuncias se han hecho en Medellín de presunta corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero. El suyo en particular, devolvámonos con la historia. ¿Qué fue lo que pasó cuando usted era funcionaria de la administración en Medellín? A ver, cuando yo era funcionaria, yo inicio en el 2020 como subsecretaria de grupos poblacionales. En ese mismo año, a finales de año, solicito que me trasladen a la unidad de niñez, porque ese cargo había quedado pues sin director, y asumo la dirección de la unidad de niñez. Luego, en mayo llega toda esta gente de Quintero, que le tenía muchas ganas a esa secretaría porque esa secretaría maneja muchos recursos. Y llegan en una actitud horrible, o sea, el ambiente pesado, las dificultades, en fin. Sin embargo, a pesar de que sacaron mucha gente, a mí me dejaron ahí porque la unidad de niñez estaba con todo listo, con los dineros, con todo preparado para pues porque se venían elecciones. Entonces, para la ley de garantías tenía todo listo. Conmigo no se metieron al comienzo mientras empaparon. Luego viene la reunión a la que nos cita estando Juan Pablo ¿cómo se llama eso? En licencia paternidad, porque acababa de tener una hija, una niña, y estando en licencia, él nos escribe en el grupo que lamenta mucho. ¿Se refiere usted a Juan Pablo Ramírez? Sí, Juan Pablo Ramírez, que siente mucho, pero que el domingo nos espera en X parte, bueno, donde yo informé pues que fue todo. ¿Puede decirnos dónde fue? Ay, ¿cómo es que se llama? Era en la casa 15 este momento. ¿Pero es la casa de él o es en dónde? No, era una casa que es más, yo creí que iba para donde Juan Pablo. Y cuando llego allá, es una casa que aparentemente el anfitrión era un señor disque el Flaco, que luego resultó ser Freddy Alonso, yo no lo conocía. Y era una casa que estaba vacía, con unas sillas Rimax, unas mesas Rimax, y habían contratado a una persona para que hiciera el almuerzo, como un buffet, no sé. Y en esa casa, cuando yo llego, pues la casa no tenía, pues, o sea, como que yo no sabía qué venía. Yo dije, pero ¿dónde está Juan Pablo, la señora? Entonces, en ese momento, la subsecretaria de Derechos Humanos me dijo, vos sos boba, ¿por qué trajiste regalo? Entonces yo le dije, no, pues pensé que era una reunión para lo de la hija. Me dijo, no, boba, vos sos boba. Entonces le dije, ¿para qué? Me dijo, no, espérate. Yo, bueno, llegó Juan Pablo, le entregué el regalo. Inmediatamente entramos, nos echan llave. O sea, nosotros nos sentamos y ahí mismo el Flaco echa llave, pues doble llave a la puerta. Yo me sentí secuestrada. Yo dije, ¿por qué? Bueno, luego el Flaco
se sienta a mi lado, yo le digo, ¿y tú quién eres? Porque yo no lo conocía. Había gente de participación que no conocía y había gente de inclusión. Estaba hasta el secretario de ese momento de participación ciudadana. Y él me dice, yo soy el flaco, pero no me da más datos. Yo, el flaco. Bueno, dije, bueno, el dueño es el flaco de esta propiedad, pero pues vacía. O sea, era una propiedad que tomaron para organizar la reunión. Y nos recoge inmediatamente, él saca una caja transparente, esas de plástico con tapa azul, y nos recogen todos los celulares. Entonces Juan Pablo dice, el único celular que va a estar aquí es el mío. De resto, por favor, todos metan los celulares. Juan Pablo Ramírez, en ese momento, ¿qué cargo tenía en la alcaldía de Medellín? Él era el secretario de Inclusión Social, porque en mayo, el 7 de mayo, salió la doctora Mónica Alejandra Gómez. Él era su jefe directo. Que era mi jefe directa, y entran estos señores. Es más, Juan Daniel Pulgarín trabajaba como director de personas mayores, de la unidad de personas mayores, y él renuncia porque él quería era la subsecretaría de grupos poblacionales, y pues a él no lo nombraron subsecretario. Entonces él se va y se alía se va para participación y se alía con Juan Pablo Ramírez. Entonces cuando él llega, obviamente le entregan la Secretaría de Grupos Poblacionales. Él era mi jefe y todos ellos estaban ahí. Estaba el secretario técnico, Santiago Pérez. Y el único que se queda con el celular es el secretario Juan Pablo Ramírez. Solamente él. ¿Y qué les dijo? ¿Qué pasó en la reunión? Él nos tomó fotos. Bueno, en la reunión, ¿qué pasa? Pues, ¿les tomó fotos para enviárselas a quién? No, él tomó 2 fotos, dijo, yo las voy a guardar de recuerdo, donde nos puso a todos. Pero esas fotos nunca las conocimos porque él las tomó con su teléfono personal. Luego comenzó a hablar de todo su recorrido político con Esteban Ramírez y con Daniel Quintero, que en Bogotá, que César Gaviria, que yo no sé quién. Bueno, una cantidad de cosas que yo la verdad no eran interesantes para nada, pero él estaba feliz contándolo. Luego, esa fue su introducción. Luego ya dice, bueno, estamos aquí porque yo les voy a mostrar, la sociedad del futuro se parece a nosotros. Había una chica que supuestamente era la gerente, pero resultó después que esa no era la gerente de la sociedad, de la corporación. Entonces nos presenta la corporación, nos pasan una carpeta donde está la hoja donde nos dicen cuánto debe recoger por cada nivel educativo, ¿cierto? Que si era profesional, que si era técnico, que si era bachiller, que si, bueno, y todo eso tenía una tarifa. Y la idea era que nosotros como directivos, pues, y teníamos muchos contratistas, y la unidad de niñez tenía muchos contratistas, muchos pueden ser, no sé, 900, 1000, no sé. El caso es que nosotros yo como directora debía vacunarlos, o sea, yo debía decirle, bueno, usted quiere estar acá, tiene que dar esa cuota. A mí eso, o sea, fuera de los 800 que nos pidieron, que era de membresía para poder estar en esa corporación, nos pidieron 800. Y luego nos iban a dar el valor de la cuota mensual. Ustedes como funcionarios tenían que pagar mensualmente y tenían que vacunar a los contratistas. Sí, además vacunar a los contratistas, porque por eso nos pasaron esa hoja. ¿Y usted alcanzó a pagarles plata? No, pagarles a quién, a ellos nunca. O sea, yo desde ese momento, yo me sentía mal, yo me comencé a sentir hasta mareada. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta encerrona? La puerta con llave. Finalmente él terminó de presentar todo y de decir pues que teníamos que consignar. En el mismo documento que nos entregó estaba el número de cuenta, estaba el correo electrónico, estaba el teléfono donde debíamos mandar el soporte, y el secretario le dijo a Pulgarín, le dijo, vos te encargas de recoger todos los recibos y todo, ustedes lo mandan a este teléfono de la corporación, pero Juan Daniel va a recibir todo. Sí, doctora Rodríguez, perdóneme que la interrumpa en su narración. Pasa eso, no tenían ustedes teléfono celular, cuenta usted que no era la única, más personas estaban en la reunión, no. Y desde el principio usted ha denunciado esta situación, tanto que en ese momento pues le cuesta la salida, le cuesta el puesto. ¿Conoció otras personas de la reunión que pagaran? ¿Sabe cuánto alcanzaron a pagar y por cuánto tiempo? La verdad, ese dato yo no lo tengo porque digamos que yo estaba muy aislada de todos los demás.
porque todos los demás se hicieron pues como del lado de Juan Pablo y comenzar lo que llaman eso como sobar la solapa, y yo para eso no sirvo. Entonces ellos todos se volcaron pues a alabarlo pues. Y cuando usted se niega a pagar, ¿qué pasa? No, yo no dije de entrada me niego a pagar, sino que yo iba a la secretaría y ahí mismo Juan Daniel Pulgarín me salía: Pilar, ¿por qué no has pagado? No me ha llegado el recibo. Y yo, ay, sí. Ay, yo en esta quincena te pago, eso pasó 1 mes y medio. Y yo tomando el pelo, hasta que ya me llamaron pues para pedirme la renuncia. ¿Y ahí fue cuando usted grabó? No, ahí me llaman a pedir la renuncia. Yo la verdad no grabé nada en ese momento. Entraron Juan Daniel y Juan Pablo. Y me dijeron: Pilar, ¿te acordás de la reunión? Allá hablamos del barco, que esto era un barco. Y que el que no está con nosotros se tira por la borda. Entonces le dije: me están botando por la borda. Me dijo: sí, Daniel Quintero dio la orden y te tienes que ir. Entonces necesitamos tu carta de renuncia. Si quieres te damos un contratico. Le dije: no, yo no quiero nada. No, a mí no me interesa ningún contrato. No hay problema, yo les presento la carta de renuncia. Pero al otro día yo tenía un permiso especial que me había dado la secretaría, yo no iba a trabajar. Y el sábado se enfermó mi esposo con un aparente COVID y nos encerraron a mi hija, a mi esposo y a mí en la casa, no podíamos salir, y yo le comuniqué a Juan Daniel, que me llamó el domingo a decirme que tenía una reunión a las 7 de la mañana en la secretaría, que tenía que ir. Yo le dije: Juan Daniel, yo no puedo ir, estoy encerrada en la casa por orden de Sura. Entonces me dijo: pues mándame la historia clínica a ver si es cierto. Y yo fui tan boba, porque pues el que nada debe, nada teme. Yo le mandé todo eso. Entonces me dijo: bueno, está bien. Le dije: estoy incapacitada hasta el miércoles. Me dijo: bueno, está bien, entonces mándame, entonces te hago una llamada a las 7. Cuando ya él me dice te hago una llamada a las 7, yo ya, como que ya timbrada con todo, ya puse a grabar. Porque ya mucha gente me había llamado a decir: doctora, que no le podemos recibir ya órdenes a usted. Yo decía: pero ¿cómo así si yo todavía no he presentado la renuncia? Y la orden era que a mí no me contaran nada, que a mí no me dijeran nada, que yo no hiciera nada. Por eso Juan Daniel, cuando dice ahí en la grabación, dice: no, es que tú dedícate al informe de entrega de gestión. Le dije: pero es que yo todavía soy la secretaria, la directora. Yo hasta que no me acepten la renuncia, pues yo sigo siendo. El caso fue que me apartaron del todo y bueno, ya saben los audios que contenían y a raíz de eso, obviamente, pues yo salgo de la secretaría. ¿Cuándo denuncia usted? ¿Cuánto tiempo pasa entre su salida del gobierno de Daniel Quintero y el momento de su denuncia ante las autoridades? No, eso, yo salí el 12 de octubre, me dieron ya la salida pues, y yo inmediatamente comencé las denuncias en Procuraduría. Además yo la puse inicialmente en la página y comencé por Twitter, en su momento Twitter, a montar todas las pruebas, a denunciar yo sola. Dele, pero yo me sentía como, ay Dios mío, me están llamando. Yo me sentía como una golondrina. Yo decía: nadie me va a ayudar, pero yo voy a denunciar. ¿Usted denunció ante la fiscalía también? Sí, también. Ya. ¿Y sabe si pasó algo con eso penalmente? No, está muy lento, o sea, eso no se ha cerrado ni ha precluido ni nada, pero realmente no tiene la fuerza que tuvo la Procuraduría. Sí. En este caso, doctora Rodríguez, ¿usted por qué decide denunciar? ¿Por qué decide poner la denuncia y hoy lo sigue haciendo pese a lo que esto ha traído como consecuencias en la vida suya y de quienes han denunciado corrupción en la administración Quintero? Mira, en primer lugar, la formación que a uno le dan en la casa. Yo soy santandereana, soy una mujer fuerte, pero de frente, con todo me gusta clarito. Y no me gusta limpiarle la solapa a nadie, porque es que lo que uno hace es lo que debe verse, ¿cierto? Sus resultados. Es más, ellos hablan ahí de que yo salí por bajo rendimiento. Totalmente falso. Tengo
3 calificaciones que recibí en la secretaría y todas están sobre 100, 101, 104, o sea, yo tuve calificaciones altísimas y al momento de despedirme las tenía, el mismo Juan Daniel Pulgarín me había calificado. Entonces, todo eso a mí pues yo me sentí sola, pero yo decía, yo no me puedo quedar callada, es que esto, y yo sabía pues que eso iba a costarme pues el puesto rapidito. A mí me llamaron de gestión humana, que pues en un acelere todo, pues como quien dice, como si yo fuera una ladrona, o sea, yo me sentí así. Y decidí porque mi formación, o sea, yo no con eso. Yo no puedo, yo no sirvo para hacer eso. Si a mí me dicen, venga, vamos a hacer una rifa, vamos a reunir una vaca, a ver quién quiere dar, una cosa voluntaria, yo lo hago, pero a mí una presión de estas, y sabiendo que era corrupción y que eso era ilegal, no. Entonces yo me sentí muy ofendida. Es Pilar Rodríguez, la denunciante que puso en conocimiento de las autoridades la investigación por el cobro de dineros a funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero y a contratistas de la alcaldía de Daniel Quintero para engordar su fundación, la fundación de Daniel Quintero, para poder seguir con su carrera política hacia adelante. Doña Pilar, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Ricardo, y a Blue Radio. 9:30 minutos, Felipe. Impresionante relato de cómo se cometen las irregularidades en frente de todos. Me queda faltando una pata, la pata penal. ¿Cómo así la fiscalía no actúa? El relato es relato de la Cosa Nostra, ¿no? Es como de mafia. Pues fuimos a la casa número 15, nos cerraron, no había sin una silla Rimax, nos quitaron los teléfonos, o sea, de mafia, de la Cosa Nostra, pues de mafiosos. Pero además esta es una de las denuncias que hay de corrupción de la administración de Daniel Quintero. Esta es una. Realmente en los organismos de control hay cientos de denuncias, porque con este ejemplo muchas personas se vieron animadas a denunciar. Es que recuerden que cuando la gente está en el poder, además hay intimidación, hay matoneo, además de cometer el delito de pedir plata de su propio sueldo para una causa política. Está el matoneo, el maltrato a los funcionarios. Entonces mucha gente temía, además por su supervivencia laboral, y ahí pues mucha gente no denunció en ese momento, pero cuando vieron que otros empezaron a hablar, pues las denuncias contra la administración, o específicamente contra Daniel Quintero, por el tema de corrupción fueron muchísimas. A mí me llama la atención algo, además de todo esto. Se han conocido muchas versiones sobre la posible corrupción en esa administración de Daniel Quintero, Aurelio, pero además de eso, mirando a futuro, ¿cómo queda una candidatura de Daniel Quintero manchada por la corrupción, como lo está demostrando la Procuraduría, en el llamado Frente Amplio? Porque Daniel Quintero quiere meterse a la coalición petrista para ser candidato presidencial. Él es el que dice que va a resetear la política, ¿no? Imagínese que nos puede esperar. La campaña de Quintero no es vamos a resetear la política. Imagínese usted. Deberían comenzar por resetearse. Y faltan datos y como dice María Consuelo, faltan datos de algunos municipios. Deberían comenzar por resetearse ellos mismos, Aurelio. Sí, Ricardo, esta es la pandilla que quiere manejar a Colombia, porque lo que nos acaba de relatar la doctora Rodríguez es el típico funcionamiento de una pandilla, ¿sí? Una pandilla, con bastantes visos bandidescos. Eso de la reunión a puerta cerrada con doble cerradura, con celulares metidos en una caja, con todo ese tipo de procedimientos, esa es la pandilla que va a ir a Colombia, no. Entonces, y peor, dizque a nombre de la izquierda. No, esto sí ya no puede pasar. Esto sí no. Y Ricardo, usted hizo una pregunta pertinente. ¿Y la fiscalía? Bien, gracias, la fiscalía bien. No he visto una fiscalía más lenta, con más paso de tortuga que la de la doctora Camargo. En este caso, mire, hace un año se denunció el tema de la unidad de la Agencia Nacional de Tierras. Nada ha pasado. Nada pasa con la corrupción de los amigos de Petro con la Fiscalía de Colombia. De verdad, a mí ya esto sí me saca, pues realmente me pone a pensar. 9:34. Porque uno puede suponer, Ricardo, que hay casos que pueden ser más complejos, pero un caso con testimonio,
con evidencia, con de todo, y la fiscalía no se pronuncia. Esto sí ya es el colmo. ¿De qué fiscal está hablando? Y siguen usted? De funcionarios del gobierno nacional. De la fiscal Adriana Camargo, de eso estoy hablando. ¿Ya se posesionó? Sí, pero les tengo una historia más adelante sobre el futuro de la fiscal y la demanda en su contra en el Consejo de Estado, pero esa es otra historia. Andrés, hablemos pero si hubo una imputación en el caso de... No, pero la corrupción en Medellín, yo creo que hasta ahora estamos viendo la punta del iceberg. Bueno, pues ojalá sigan las investigaciones, Andrés. Pero en honor a la verdad, sí hubo una imputación de cargos de la Fiscalía recientemente, hace como 2 semanas, contra Daniel Quintero, ¿no? Obviamente en la que Quintero se burlaba de la fiscal, ¿no? Claro, pero después le tocó agachar la cabeza y todo, porque es que su situación es grave y se va complicando. Y yo sé que estas cosas son lentas, pero yo creo que están avanzando. Las evidencias son abrumadoras. O sea, en Medellín hay un montón, no solamente personas como la que acabamos de escuchar, sino organizaciones, veedurías ciudadanas, un montón de gente que ha acumulado pruebas sobre lo que pasó en Medellín en el cuatrienio de Daniel Quintero, y esto en algún momento va a reventar. Y muy, creo yo, Ricardo, a disgusto del presidente Petro, porque según oigo decir yo, él era el favorito en el corazón del presidente Petro para que asumiera las banderas de la izquierda en el 2026, probablemente por sus habilidades mediáticas, que efectivamente fueron muchas, pero pues la situación, por más que él quiera, y por más que, por cierto, ande montando una campaña abiertamente antiinstitucionalista, ¿no? Ustedes lo vieron tal vez en unos videos hace unos pocos días diciendo que había que cerrar el Congreso, un montón de cosas ¿Con qué autoridad moral Daniel Quintero habla de lucha anticorrupción? Pero pues ya el Cristo se le está poniendo de espaldas y... Es el burro hablando de orejas. Exacto, como en la famosa... como en el título de la famosa novela, y creo que su situación judicial va a empezar a complicarse, y su aspiración presidencial por esa vía. Pero a él solo le imputaron por Aguas Vivas, ojo. Claro, sí. Es que además de Aguas Vivas... Es que lo demás está ahí. Está Computadores Futuro. Y la fiscal que dice el doctor Aurelio que ya se posesionó, nada. Pero en aras de la justicia, en la administración pasada tampoco... avanzaron las investigaciones. En la fiscalía. Pero yo sí quisiera explicar a qué denuncias me refiero. No solamente está el caso de Aguas Vivas, que es un fraude de más de 42.000 millones denunciado, sino todo el tema del Parque de las Aguas, de los computadores Futuro, el caso de Buen Comienzo, que además había irregularidades en la gestión con la plata de los niños más chiquitos, o sea, de 0 a 5 años, un programa que fue objeto de premios internacionales cuando se creó Buen Comienzo, precisamente porque cumplía con la ruta de 0 a siempre para primera infancia. Y esto también hay denuncias de corrupción. Metroparques, hay faltantes de más de 3.500 millones. Zonas verdes, mejor dicho, realmente la corrupción en la administración de Daniel Quintero ha sido denunciada prácticamente en todos los sectores. 937, Álvaro. Ricardo, pero ojalá las actuaciones de procuradurías y fiscalías fueran así de claras como contra Quintero. Contra Quintero, acusaciones graves. Y eso que oímos en la entrevista es una práctica muy común en la política. Las organizaciones políticas regionales se financian con aportes de la gente a quien le consiguen puesto. Y obviamente eso es ilegal, pero es que la corrupción es parte de la política en Colombia. Son hermanas gemelas, conviven perfectamente. Y la verdad es que eso no inhibe que mucha gente vote por esos políticos. Casi que se pide que sea transaccional. La gente vota por el político que le da algo, sabiendo de dónde viene ese algo, y no le importa, porque el clientelismo es cultural. Eso no es un tema simplemente de unos bandidos que llegan al Congreso en avión, sino llegan votados por la gente. Por eso es tan delicado eso, y por eso es tan grave que las CIAs hagan tan poco. Sí, hay unos casos de unos alcaldes que son destituidos, pero la corrupción es generalizadísima. Por ejemplo, casos de condenas por financiación ilegal, por corrupción en la financiación de campañas, son mínimas. En este momento no me acuerdo de ninguna. Y sabemos que muchas campañas al Congreso valen miles y miles de millones. ¿Cuánta gente captura la
fiscalía por compra de votos en elecciones? Nada. Voy a buscar los datos. Y eso sería relativamente fácil si hubiera infiltrados. Infiltrar una campaña para encontrar estos comportamientos ilegales es facilísimo. Pero la verdad es que las CIAs en Colombia miran para otro lado frente a la corrupción política, que es el alimento fundamental de una gran parte de las elecciones en Colombia. Pero como dijo la doctora Rodríguez, esto le devolvió la fe en la justicia, ¿no? Hablando, claro, este es un caso emblemático. Un caso emblemático. No, pero lo cierto es que las CIAs están desbordadas. Es que no hay manera. Mire, es decir, la semana pasada creo que fue la semana pasada, unas cifras, el Contralor de recuperación de recursos por 3 billones de pesos, y yo creo que eso no es nada al lado de lo que se están robando. Es que el problema es que están saturadas. Felipe, miren el caso, no tienen cómo perseguir a todos los corruptos por más de que traten. Miren el caso de Medellín, concentrándonos en Daniel Quintero. 500 hallazgos de irregularidades han sido denunciados de su alcaldía. Hágame el favor. Van 40 personas imputadas por la fiscalía de la administración Quintero o contratistas de Quintero, incluyendo el propio Quintero, por el caso Aguas Vivas. Y 3 han sido inhabilitados por la Procuraduría. Aquí y Quintero tiene un problemita adicional. Impresentable. Tiene un problemita adicional, y es que el Consejo de Disciplina Judicial le abrió un proceso a su abogado, el doctor Luis Hernández, entre otras cosas porque fue magistrado de la Corte hasta hace muy pocos meses. Claro. Sí, él tenía por un lado, tenía un pero periodo por el otro, de un año, una vida de un año pero antes no, de poder ejercer. Pero por el otro, y no estoy diciendo nada del abogado Hernández malo, porque no me consta nada. Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado, sí. Pues él fue uno de los boticos que sirvieron para elegir a la señora fiscal, ¿no? Y no estoy diciendo que haya hecho nada indebido, sino que son esas cosas, esas coincidencias, ¿no? 9:41, que Daniel Quintero hable de resetear la política y de lucha anticorrupción, hoy resulta un chiste. Entran risas grabadas. 9:41 minutos. Teniendo en cuenta la discusión de la reforma laboral que se da en la Comisión Cuarta, el senador Richard Fuelantala habló de los consensos frente a los puntos iniciales planteados en esta reforma por parte del gobierno nacional. Creo que existe ya una serie de consensos en los cuales hemos escuchado a varios sectores, y el uno es la jornada laboral. Creo que sobre las cosas que el día de ayer se expresaron, hay unas modificaciones que se plantean ya de la jornada laboral de 6 de la mañana a 6 de la tarde como jornada diurna, y la jornada nocturna pues de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana siguiente. Esa creo que hay un consenso general. También con el tema de los estudiantes del SENA, del contrato de aprendizaje, y sobre todo hay una propuesta sobre la fase lectiva que se incrementará el valor del 60 al 75%. Esas van a ser unas propuestas que vamos a desarrollar. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuándo debería estar lista la ponencia de la reforma laboral en la Comisión Cuarta? Esto respondió el senador John Jairo Roldán en Mañanas Blue. Nosotros somos claros que dentro de la dinámica parlamentaria, pues la comisión se encarga de hacer unos primeros acuerdos, unos primeros consensos, pero son las plenarias, tanto de Cámara como de Senado, donde se hace la discusión a fondo y donde se termina la aprobación. Nosotros tenemos tercer debate en la Comisión Cuarta y cuarto y último debate en la plenaria del Senado. Nosotros aspiramos que esta semana, incluido el viernes, tengamos ya una ponencia aprobada en la Comisión Cuarta para cumplir los temas de ley quinta, lo que se tiene que hacer propio del receso que creo que son 8 días entre comisión y plenaria, y ya sería, digamos, la primera semana de julio estaría para el estudio de fondo, el estudio en forma en la plenaria del Senado. Sigan estos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio.
En Mañanas Blue, el senador Richard Fuelantala afirmó que hay disposición en la Comisión Cuarta del Senado para dar la discusión que saque adelante la reforma laboral. Desde la semana pasada, el día miércoles, y cuando se conoce la delegación por parte de la presidencia del Senado a la Comisión Cuarta para avanzar en la discusión, hay un compromiso total de los integrantes de la comisión, de los senadores ponentes, de la presidente de la comisión, la doctora Angélica Lozano, de hacer un trabajo juicioso a través de los equipos y a través de los mismos senadores, de dar la discusión, de estudiar las propuestas, de diseñar. 9:45 a esta hora, la información deportiva con TCC en Mañanas Blue. Es la fiesta de la afición del Independiente Medellín, tras el golazo de Chaverra de tiro libre, que le rompió el arco al Deportivo Pereira y selló el 2-0 para el poderoso de la montaña, que lo confirma así en el grupo de los 8 para los cuadrangulares semifinales. El DIM llegó a 32 puntos y es séptimo. Objetivo cumplido. ¿Cómo califica el profe Alejandro Restrepo la clasificación y el triunfo en el Atanasio? Yo creo que es positivo por la forma en que el grupo interpretó la manera en que había que atacar el área del equipo rival. Creo que era generando fútbol por dentro, para terminarlo afuera y después poner la pelota en área o en paredes por dentro, o con centros con pase atrás, con pase por delante, como fue el primer gol de Leider. Entre tanto, el sueño matecaña se acabó. Ahora el Deportivo Pereira debe pensar en el segundo semestre. Las opciones matemáticas de meterse al grupo de los 8 se esfumaron. La lectura del entrenador del grande matecaña, Rafael Dudamel. Lo que tuvimos hoy, la capacidad de poder hacerle daño y tener claras opciones, pero no estuvimos finos en la definición. Y en este partido, pues eso cuesta bastante caro. Y lo hemos pagado ese costo, porque es un equipo que sostiene su nivel de juego a lo largo de 70, 80 minutos. A propósito, en el cierre de la 19ª fecha de la Liga en Colombia, Deportes Tolima también ganó 3-1 ante Llaneros en Villavicencio y es segundo con 36 puntos, detrás del líder América de Cali. Rendimiento que tiene feliz al técnico de los Pijaos. ¿Qué define hoy al Tolima? Profe Ismael Rescalvo. Equipo, la palabra equipo. Lo que quiero resaltar el día de hoy, porque tenemos una plantilla de 28, 30 jugadores con los juveniles y todos están preparados, trabajando día a día para tener su oportunidad. Hoy la tuvieron otros compañeros, la aprovecharon de muy buena manera y eso nos amplía las posibilidades como equipo, ¿no? De poder elegir en cada momento en función del rendimiento, en función del rival al que enfrentamos, en función del momento que nos toca vivir. Este domingo se jugará la última fecha del todos contra todos, en la que se definirá el octavo cupo a las semifinales entre Once Caldas y Deportivo Pasto y los primeros 2 lugares de la tabla para el punto invisible y la definición de los 2 cabezas de grupo en los cuadrangulares. Viene el centro, primer palo, mal pateado, la saca Palacios, Merentiel, buen anticipo de Angulo, ahí va Angulo, tira un cambio, va Angulo. Túnel incluido, dominio y definición de crack. Fue golazo del colombiano Álvaro Angulo, la figura en el triunfo 1-0 de Independiente ante Boca Juniors en la Bombonera, la casa del club Ceneice. Un gol que certifica al rojo de Avellaneda en la semifinal del torneo Apertura. Una anotación que había declarado el jugador colombiano. Lo prometiste en la semana, que ibas a convertir un gol y cumpliste. Bueno, toda la gloria y la honra sea para Dios, lo había dicho y gracias a Dios se me dio. Feliz, contento, pero ya pensamos en lo que es la semifinal. Álvaro Angulo llegó a 4 anotaciones en 22 partidos con Independiente, que ahora en la semifinal se medirá a Huracán. Pausa y hablamos de Camila Osorio en Marruecos y del Giro de Italia, que avanza en su segunda contrarreloj individual.
It looks long. I must say it looked long. And Osorio is absolutely convinced that went long. Aplausos por la victoria de Camila Osorio en el WTA 250 de Rabat. En Marruecos, Cami, del equipo Colsanitas, superó a la italiana Elisabetta Cosciaretto en 3 sets, con parciales 2-6, 6-3 y 6-2. La cucuteña había perdido los 2 juegos previos ante la europea y esta vez alcanzó una victoria que la instala en los octavos de final del torneo marroquí. Camila Osorio se medirá mañana ante la rusa Kamila Rakimova por el paso a los cuartos de final. Y vamos al Giro, rueda la etapa 10, las señales del Team Caracol. Con 59. Aquí Roglic perdía por 53, o sea que Simon hace una brillante contrarreloj porque Egan en este punto pierde 2.08. Sí, muy bien. Del top 10 de los que han pasado por el segundo cronometraje, Roglic perdía 53, Adam 1.39, McNulty 1.46, Egan 2.08 y Simon 59 segundos. Isaac del Toro, con la referencia de los especialistas, obviamente no le vamos a pedir a Isaac que vaya a hacer lo mismo que Josh Starling, porque no es un especialista. Que se defienda es una cosa y especialista no lo es. Él es la referencia de clasificación general y ahí es donde lo tenemos que ubicar. Estamos en Mañanas Blue, haciendo el enlace con Mañanas Blue de Blue Radio. Les contamos que Dan Hull está ganando la etapa y la va a ganar porque ya estamos viviendo la contrarreloj con los últimos 10 de clasificación general y ninguno amenaza con superarlo. Dan Hull gana la etapa con 32.30 por 7 segundos sobre Tarlin y por 10 sobre Hayter. Ha pasado Egan Bernal ya los 2 primeros cronometrajes, está perdiendo 2.8 frente al tiempo referente en ese punto en el segundo cronometraje, que era el de Dan Hull, y ahora esperamos a Isaac del Toro, el líder de la general, que va a pasar por la primera referencia. Ahí está entonces, gracias a J. Goga Santi, lo que sucede a esta hora. Está en el remate de la jornada 10, el Giro de Italia. Con los gigantes del ciclismo cerramos la información deportiva, 9:51 a esta hora en Mañanas Blue. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que el distrito va a emprender 2 acciones legales en contra del gobierno. La primera es presentar una acción de desacato, demostrando que el presidente Gustavo Petro no cumplió con la orden judicial que tenía desde el 2023. El alcalde confirmó que esta segunda acción sería una acción de tutela, justamente para el restablecimiento de los derechos. Nosotros consideramos que hay una acción de desacato que se puede presentar y vamos a trabajar para que eso suceda. Y en segunda instancia, vamos a presentar una acción de tutela, pensando en los derechos de los niños y las niñas. Una acción de tutela para que se restablezcan los derechos de esos niños, se les garanticen los derechos de esos niños. Confiamos en los amigos para construir un proyecto de vida sólido, alineado con valores y emocionante. Hoy te quiero invitar a ser un buen amigo, porque todos pedimos tener buenos amigos, pero ¿somos buenos amigos? Yo creo que hay 3 características fundamentales. 1, la sinceridad. La amistad es contratar con la verdad. Amamos a esa persona tal cual es y nos tratamos desde lo real, sin inventos, sin mentiras. 2, estamos de su lado. Siempre puede contar con nosotros. Somos su apego seguro. No lo vamos a dejar guindando. 3, alimentamos la amistad con comunicación, con cercanía, con conversaciones profundas, sublimes. Ser buen amigo es estar ahí para el otro, es hacerle saber que cuenta con un hermano que eligió. ¡Ánimo! ¡Tú sabes! Día crucial en la Comisión Cuarta del Senado de la República para sacar adelante el proyecto de reforma laboral que hace casi una semana revivió la plenaria del Senado de la República. Este lunes hubo una audiencia pública que duró cerca de 7 horas en la que intervinieron todos los sectores, empresarios, sindicatos, los gremios y diferentes visiones se dieron sobre la reforma laboral en torno a la posibilidad de que haya consensos mínimos con el fin de sacar adelante una ponencia que en cualquier caso tendrá que ser discutida primero en la Comisión Cuarta del Senado y luego en la plenaria de esa.
9:54, tal vez es casualidad, tal vez no lo es. Comienzan a presentarse bloqueos en diferentes vías del país luego del llamado a huelga general que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro. Les contamos muy temprano que está bloqueada la vía a Buenaventura. A ese bloqueo se suma a esta hora el cierre por manifestantes de la vía entre Cali y Palmira. Hugo Mario Palomar. Ricardo, la comunidad del corregimiento La Dolores dice que no soporta más el mal estado de las calles internas y por eso esta mañana ha salido a bloquear la vía Palmira-Cali. Exige a la alcaldía de Palmira que recupere pronto las vías del corregimiento, que hoy parecen trochas, y que además construya allí un alcantarillado. Los conductores que se desplazan desde Cali, desde el aeropuerto Bonilla Aragón hacia Cali, se están desviando por estas vías deterioradas de La Dolores, así lo indica José David Montoya, vocero de la protesta. Y cada vez el abandono y el deterioro es peor. Ya los vehículos están sufriendo las consecuencias y es intransitable. Los transportes de las empresas ya no quieren entrar, sino que dejan la gente allá en la recta Palmira. Muchos usuarios se han caído al venir a pie. Pues hay que imaginar cómo se pone. El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, dice que las lluvias no han permitido avanzar con las obras de reparación de estas vías en este corregimiento. Advierte que siempre ha estado dispuesto al diálogo y que no va a permitir más vías de hecho. Ricardo. Hablando de las movilizaciones que incita el presidente Petro, hay un comunicado, un pronunciamiento expresando preocupaciones desde el Consejo Gremial Nacional. Marcela Peña. Pues Ricardo, dicen los empresarios, nos inquietan los recientes anuncios del presidente de la República que alientan nuevas jornadas de movilización en un contexto de creciente tensión institucional. Piden los 32 gremios que forman parte del Consejo Gremial Nacional que el presidente de la República, como jefe de la fuerza pública, intervenga ante esta situación de bloqueos. Y es que el conteo de Colfecar es realmente preocupante. Vamos 274 bloqueos este año, que suman en total, dicen los gremios, cerca de 200 días de trabajo perdido. También le están pidiendo los empresarios, alcaldes y gobernadores que intervengan y que el derecho a la protesta no se convierta en una afectación de los demás derechos de los colombianos a tener sus alimentos, sus medicamentos y su transporte de carga. Hablando de la reforma laboral, cuya discusión sigue en el Congreso de la República, a esta hora hay reunión informal de los ponentes a puerta cerrada en la Comisión Cuarta del Senado. Andrés Carmona. Así es, Ricardo, muy buenos días. Se esperaba que la sesión de la Comisión Cuarta, prevista para el día de hoy, comenzara hacia las 8 de la mañana, pero primero los 9 ponentes de esta reforma laboral decidieron realizar una sesión a puerta cerrada, prácticamente bloquearon la visibilidad del recinto de la comisión. Esta reunión informal, por supuesto, para seguir trabajando en la ponencia. La sesión comenzaría a las 10 de la mañana, en cerca de 3 minutos, y para ella están invitados en esta ocasión los integrantes del Gobierno Nacional, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Hacienda, Mininterior, Minagricultura, Mincomercio y el Departamento Nacional de Planeación, el SENA y el ICBF. Por el lado de los trabajadores fueron invitadas las 3 centrales, la CUT, la CGT y la CTC, además de la Confederación de los Pensionados, y por el lado de los empresarios, la ANDI, Asobancaria, FENALCO, la SAC y ACOPI. Todos ellos hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la conocida como tripartita, donde esperan de su concepto sobre la reforma laboral, que recordemos debe tener hasta el día viernes para la presentación de la ponencia unificada. Ricardo. 9:58, el movimiento Defendamos la Paz le pide al presidente que voltee a mirar Arauca, que se está desangrando por el conflicto armado y el gobierno pareciera no darse cuenta. Mateo Piñeros. Ricardo, el movimiento Defendamos la Paz lo integran académicos, políticos y organizaciones sociales. En las últimas horas, desde Defendamos la Paz le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que le advierten que Arauca se está desangrando y que se necesita atención del gobierno para ese departamento. Dice el comunicado: Arauca vive una violencia persistente. Entre 2022 y hasta hoy se han cometido más de 1.000 homicidios, una pandemia de violencia que hay que enfrentar. Son docenas los líderes sociales y firmantes de paz que han salido de Arauca para poder proteger la vida, es el comunicado que le envían desde Defendamos la Paz al presidente Gustavo Petro. Hay confirmación en la Corte Suprema de Justicia de la condena contra la exdirectora del DAS en el gobierno de Álvaro Uribe, María del Pilar Hurtado, por el escándalo de las chuzadas. Sergio Barbosa.
Sí, señor Ricardo, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de 14 años de cárcel contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, y de 8 años contra el exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno Villegas, por su participación en una red de seguimientos e interceptaciones ilegales durante los años 2007 y 2008. Ambos exfuncionarios fueron hallados responsables de los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, abuso de la función pública y falsedad ideológica en documento público. Acaba de terminar precisamente una audiencia donde se resolvió una impugnación de la defensa de Hurtado y Moreno, y allí el magistrado de la Corte Suprema, José Joaquín Urbano, aseguró que la Fiscalía logró comprobar que desde el DAS sí se hicieron interceptaciones ilegales en contra de periodistas y magistrados de ese alto tribunal. Escuchemos. Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar la nulidad solicitada por la defensa de María del Pilar Hurtado Afanador y de Bernardo Moreno Villegas. Segundo, declarar la preclusión de la actuación a favor de María del Pilar Hurtado Afanador y de Bernardo Moreno Villegas respecto del punible de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, y en consecuencia, suprimir de la sentencia del 28 de abril de 2015 la pena que corresponde al delito objeto de decisión. Tercero, ordenar mediante la Secretaría de esta corporación la cancelación de todas las anotaciones en contra de María del Pilar. El fallo de la Corte en este caso concluye que María del Pilar Hurtado tuvo pleno control de las operaciones ilegales, además de impartir órdenes y recibir informes detallados, y evaluó su cumplimiento conforme a las expectativas del Ejecutivo. Por su parte, lo que ha dicho el alto tribunal en respecto a Bernardo Moreno es que fue identificado como partícipe activo en la planeación y evaluación de estas actividades ilícitas, actuando como enlace directo con la Presidencia de la República. Ricardo. 10 en punto, habló el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia sobre la intención de Colombia de suscribir la Ruta de la Seda. Nicolás Rodríguez. Pues mira, Ricardo, lo que dice además es que en el 2024 se totalizaron 55.000 millones de dólares con el comercio con Estados Unidos y Colombia, y además confirma que hay un equilibrio entre las importaciones y las exportaciones, pero además le lanzó una puya al gobierno colombiano dándose cuenta que la firma del Tratado de la Ruta de la Seda no sería conveniente porque Colombia dejaría de vender un poco más de lo que está haciendo en este momento. Esto dijo el embajador.